Vamos a iniciar la exposición del día de hoy con un tema tal como lo ha señalado, que es un derecho fundamental que tienen todas las personas y nosotros, como servidores y funcionarios, tenemos que cumplir con otorgarla. Para esto vamos a hablar, pues, primero del principio de transparencia y luego del derecho a acceso a la información. El profesor Bobbio, y siempre me gusta iniciar estableciendo lo que Norberto Bobbio nos dice respecto a la definición de democracia, ¿verdad? Y es el gobierno de lo público en público. Por ello es importante que se destaque dentro de la administración pública la publicidad en la actuación de los poderes, ¿no? Y esta publicidad constituye la regla, ¿no? Eso es lo que debemos interiorizar, que constituye la regla general. Y claro está, tenemos excepciones a esa regla. Hay excepciones a esa regla. Pero esas excepciones tienen que estar establecidas de manera válida, ¿no? Entonces, el profesor Bobbio nos habla de un secreto que debe estar dentro de esas excepciones, pero como su propio nombre lo dice, no es la regla. Las excepciones no se deben convertir en las reglas, ¿no? Sino son los tratamientos específicos a la información que debe ser protegida. La transparencia como principio, ¿no? De acuerdo a lo que nos establece el profesor Villanueva, es el deber que tienen los mandatarios, los gobernantes, como rostro visible, ¿ya? Porque es de todos, los servidores y los funcionarios, de todos, pero como rostro visible de los mandatarios, de los gobernantes, para realizar como regla general sus actuaciones, sus actos, sus tareas de manera pública. Y claro, hay un mecanismo, ¿verdad? Hay un mecanismo. Este se constituye como un mecanismo de control del poder. Es como si nos encontráramos dentro de una oficina, ¿no? Y esta oficina está totalmente revestida o estructurada de vidrio, de lunas, y se puede ver a través de ella, ¿no? ¿Qué podemos ver? Pues lo que hacemos, lo que hacen los servidores, lo que hacen los funcionarios, puede ser visible para la ciudadanía. Claro, la ciudadanía ejerce una vigilancia responsable, y estamos nosotros para facilitar que esa vigilancia se pueda dar de manera adecuada. ¿Okay? Entonces, hablamos de control del poder y hablamos de legitimidad. Es a veces un poco complicado decir que la transparencia, la lucha contra la corrupción, permiten la legitimidad democrática de las instituciones. Pero es cierto, ¿no? Hay mayor confianza por parte de las personas y esa confianza se traduce en legitimidad. La transparencia no comprende solo el conjunto de instrumentos o mecanismos que ayudan a darle luz al poder público, ¿no? El profesor Arenilla nos dice que en nuestro trabajo, en nuestro quehacer diario, lo importante es terminar con esa cultura de opacidad, con esa cultura de secretismo, de reserva máxima, ¿no?
Además, debemos entender, ¿no? Y es algo que él utiliza como una buena frase, que es un instrumento fundamental del ejercicio democrático del poder. ¿Mm? Poder está, pero necesita controles. Y ese es el antídoto más eficaz contra la corrupción, ¿no? La transparencia como política pública está de la mano con la profundización democrática, con la buena gobernanza. Y como hemos indicado hace un momento, como antídoto de la corrupción, entonces debemos mirar prevención y el combate contra estos actos de corrupción. ¿Y por qué ayuda la transparencia? Porque deja visibles todos los actos que se realizan dentro de la administración pública. Es y parece sencillo hablar de transparencia, hablar de acceso a información, a documentos que están dentro de las instituciones públicas. Parece sencillo y el discurso parece elemental. Sin embargo, la tarea no está en tenerlo como un concepto, una definición, sino llevarlo a la práctica. Eso es lo más complejo. Y los funcionarios, los servidores, tenemos que ponernos creativos para llevar a la práctica todos estos principios, para cumplir con todos estos derechos. De cara a la ciudadanía, es nuestro deber. Estamos obligados, de acuerdo al marco normativo, a vivir dentro de este marco, a trabajar dentro de este marco. ¿Es difícil? Sí, para todos los que son funcionarios y servidores responsables de acceso y para los que somos poseedores de información, es complejo, es difícil hablar de transparencia y llevarlo a la práctica. El profesor Tomás Vial nos habla de dos modalidades de cara a la transparencia, ¿verdad? Transparencia activa y transparencia pasiva. ¿Ya? Cuando hablamos de transparencia activa nos estamos refiriendo a la disposición que existe de la información a través de la web, ¿verdad? Y para eso están los portales de transparencia. Y la transparencia pasiva, que es en la que nos vamos a ocupar, está referida a que cualquier persona puede solicitar información y las instituciones, las entidades, tienen el deber de revisarla, ¿no? Revisar la información, calificarla, en caso de que sea información confidencial y en caso de que sea información secreta o reservada, clasificarla y luego, de acuerdo a la ley, entregar lo que es público, ¿no? Porque siempre hay una especie de repente de acusación, ¿no? A los que vemos los temas de transparencia y se dice, sí, todo se tiene que transparentar, ellos dicen que todo se debe entregar, que no hay límites. No, eso no es cierto. Se debe entregar en virtud de lo establecido en la ley. No podemos decir todo se entrega. No, no, no. El trabajo, el ejercicio, ¿ya? La rigurosidad está en distinguir qué es público y qué es información clasificada o calificada como confidencial. ¿Qué es información confidencial? ¿Qué es información reservada? ¿Qué es información secreta? ¿Ah? Entonces, no es que todo se debe entregar. Si bien es cierto, es la regla, la rigurosidad está en verificar cuál es la información
que debemos y que estamos obligados a entregar y cuál estamos obligados a proteger, porque esa también es nuestra tarea, proteger y dar. Los objetivos de la transparencia, vamos a enfocarnos en 4, ¿verdad? Eliminación de la cultura del secretismo. Pasemos a una cultura de la transparencia. Dejemos de lado el secretismo, ¿no? El otro objetivo es el fortalecimiento de la relación entre el Estado y la población. ¿Por qué la gente no confía en las instituciones? ¿Por qué no confía en las instituciones? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Por qué esa falta de confianza? Esa desconfianza viene porque no somos proactivos, no somos creativos en la posibilidad que tienen las personas, todas, para acceder a información que para ellos es importante, que para ellos es necesaria. Claro, muchos me dirán, bueno, pero hay pedidos que los hacen los periodistas, los medios de comunicación. Muy bien, ellos forman parte de la sociedad. Entonces, ellos no son funcionarios, ellos no son servidores. Y es más, nosotros, como funcionarios y servidores, hacemos uso del derecho a acceso a la información pública, porque no todo el día estamos con nuestro uniforme de funcionarios y de servidores. Regresamos a nuestra casa después de un arduo día de trabajo y tenemos una vida académica, tenemos una vida personal y necesitamos información, necesitamos documentos que tienen pues las entidades. Entonces, vamos a solicitar, nos vamos a convertir en solicitantes. Y es obvio que queremos una respuesta adecuada por parte de las instituciones públicas. Necesitamos una respuesta adecuada por parte de las instituciones públicas. Muy bien, contribuye con la gobernabilidad, evidentemente. Si el ciudadano ve, advierte que se está entregando información y que esta información es de calidad, porque ese es otro tema también, entregar información por entregar y otra es entregar información de calidad, evidentemente con ello evitamos, ¿no?, una serie de situaciones de conflicto, ¿no? Entregamos información, somos transparentes, hay confianza, entonces funcionan las entidades, entonces no va a generar ningún tipo de conflicto, ningún tipo de problema. Y luego tenemos la prevención de la comisión de actos de corrupción. Evidentemente, al entregar información, al entregar documentos que van a ser revisados, que van a ser analizados, que van a ser puestos a disposición para, vamos a decir, poner en evidencia situaciones, entonces buscamos esa prevención de los actos de corrupción, ya que si sentimos que, vamos a decir, las personas sienten que están expuestas al control, es evidente que los actos de corrupción van a quedar disminuidos. Todo lo que está dentro de esa cultura del secreto, de la opacidad, es un caminito que lleva a realizar actos que no están encaminados en la integridad, ¿no?, sino son actos que están dentro de hacerlo debajo de la mesa, ¿no? Entonces, todo lo que se hace oculto, todo lo que se hace dentro de este criterio de opacidad es porque tiene una razón de ser, ¿no?
buscamos evadir el control. Y eso no es saludable para las instituciones públicas, ¿ya? Un Estado transparente y participativo brinda información, da información, porque al margen de que se puedan poner en evidencia actos que no han sido hechos de manera adecuada, pues, es verdad, que cuando nosotros tenemos o tendemos a no entregar información es porque hay una situación que no queremos que se haga evidente, ¿no? Lo que se busca es evitar el problema. El problema, claro está, si uno no ha cumplido con hacer la tarea, no ha cumplido con hacer las actividades de manera adecuada, entonces, claro, vamos a ser pasibles de una llamada de atención. Se nos va a llamar la atención. Pero yo recuerdo un profesor que me decía, veamos la queja, el reclamo, la llamada de atención como una posibilidad de cambio, como una posibilidad de mejora. A nadie le gusta, no nos gusta que nos llamen la atención o que hagan evidentes actos irregulares. ¿No? A nadie le gusta. Quien diga lo contrario miente, ¿no? No nos gusta que nos llamen la atención. No nos gusta que se evidencie nuestros errores. Pero estos se van a dar y van a poner, como decimos de manera coloquial, el dedo en la llaga cuando pidan información y van a ser evidente, porque eso es lo que busca, pues los detractores, anyway, van a buscar visibilizar el error. Pero nosotros seamos valientes porque se necesita funcionarios y servidores valientes, personas valientes en general, seamos valientes y enfrentemos esa situación, ¿no? Con una mejora continua. Hay un error, pues se evitará en lo sucesivo caer en ese error y vamos a darle una solución, vamos a darle una salida a ese problema. Entonces, brindemos información, busquemos brindar información de calidad, información adecuada. ¿Rendimos cuentas? Estamos obligados a rendir cuentas, debemos rendir cuentas, pero no para aburrir al recurrente, al ciudadano. Hay que rendir cuentas de manera adecuada. Hay que facilitarle la vida a las personas, ¿no? Y además debemos involucrar pues a la ciudadanía, perdón, a la población en esta toma de decisiones, ¿verdad? De esa manera nos comprometemos todos en esa mejora continua. ¿Hay un enfoque ético de la transparencia? Sí, ¿verdad? Esta puede ser considerada como un valor ético, ¿ya? Dentro de la administración pública, que trabaja regulando lo que hemos dicho, la conducta de los funcionarios y servidores. Nosotros todos los días tenemos trabajo, ¿no? Y ese trabajo está expuesto, ¿no? Ya. Esa conducta que debemos tener, esa conducta que llevamos a cabo, es expuesta, va a ser expuesta, ¿ya? Y además, como lo hemos indicado hace un momento, mecanismos de control. Pues, claro, siempre decimos el funcionario, el servidor debe confiar, ¿no? En el trabajo que realizan las personas, ¿no? Yo, por ejemplo, tenemos un equipo de trabajo
y le decimos, bueno, hay que trabajar seriamente, hay que cumplir las metas, hay que lograr los objetivos. Y yo tengo la formación, ¿no? Me formé fuera de Perú y tengo la formación de que al profesional no hay que decirle lo que tiene que hacer, porque para eso es profesional. Él sabe lo que tiene que hacer. Se le dan las tareas y se le deja el camino libre para que pueda cumplir con esas tareas. Entonces uno no puede estar sobre el servidor, no puedes estar sobre el trabajador, no puedes estar encima diciéndole todo momento lo que tiene que hacer. ¿Ya? Sin embargo, tenemos que generar mecanismos de control. ¿No? Mecanismos de control graduales que permitan saber si esta persona está cumpliendo adecuadamente con su tarea. ¿Es profesional? Sí. ¿Nosotros somos profesionales? Sí. Pero los mecanismos de control deben permitir verificar si estamos cumpliendo con nuestras tareas encomendadas. ¿Bien? Y eso permite que las personas en general, la población en general, confíe en los servidores. ¿Por qué van subiendo los niveles de confianza? ¿Por qué van bajando los niveles de confianza? ¿Por qué se mantienen en altibajos? Porque la gente, si ve lo que se está haciendo, se advierte que se está trabajando, si observa lo que estamos haciendo, entonces la gente va a generar lazos de confianza con las instituciones. Si no se le dice nada, entonces el desconocimiento trae desconfianza, lógicamente. La transparencia como principio de la ética implica actitud y condiciones. ¿No? Actitud que tiene que tener todo servidor para poder dar cuentas de su trabajo. ¿No? Y las condiciones que las instituciones deben tener para facilitarle la vida a las personas, porque nosotros estamos aquí para eso. ¿No? Y en esa provisión de servicios que prestamos, y no solamente las instituciones públicas, sino todos los sujetos obligados por la ley, que son también las instituciones privadas que brindan servicios públicos, ¿no? Porque aquí no nos escapamos, no se escapa nadie, ¿no? Las instituciones públicas y las entidades privadas que brindan servicios públicos, ya que están brindando un servicio de cara a la ciudadanía. La transparencia en la gestión pública, ¿no? Aquí quería pues, recordarles, darles algunos puntos elementales, ¿no? Toda gestión pública está encaminada a la satisfacción del ciudadano. Esa es la razón de ser, encaminada, ¿ya? Y toda gestión pública tiene que orientarse a lograr resultados. Si no, es como algo inerte. ¿No? La gestión pública busca la satisfacción del ciudadano y la gestión pública se orienta a lograr resultados. Ahora, esos resultados deben sujetarse a controles como lo hemos venido indicando. ¿Ya? Control social y una rendición periódica de cuentas. No es que es una rendición y ya después, dentro de 10 años, recuerdo si me toca hacer la rendición para hacerla. No, es periódica, ¿no? Para ver, pues, qué hemos y cómo hemos avanzado, o si hemos retrocedido y tenemos problemas, pues también mostrarlos y especificar por qué se tienen esos inconvenientes, por qué es que tenemos esos problemas, qué es lo que vamos a hacer
para salir de esos problemas. ¿Qué es lo que vamos a hacer para trabajar y mejorar? El ciudadano también pues no se va a creer cuando le digamos que todo está perfecto, que todo está excelente. El ciudadano, los usuarios, no se van a, vamos a decir, a creer ese mensaje. Ellos van a buscar verificar pues, dónde están los errores. Lógico, ¿no? Porque tenemos impases que debemos superar. Entonces, ¿qué es lo que busca el ciudadano? ¿Cómo es que lo vas a superar? ¿Qué es lo que vas a hacer para mejorar? Estamos mal en estos puntos ya. ¿Qué estás haciendo? ¿O qué estás proponiendo para salir de ello? ¿Bien? El reconocimiento internacional del derecho a acceso a la información pública es importante, ¿verdad? Nosotros sabemos que desde la Declaración Universal, la Carta Africana, la Convención Europea, tienen como punto esencial el derecho que tienen las personas a verificar, a buscar, a investigar, a tener información y no solo a tenerla, sino a darla a conocer, a compartirla, a difundirla. Porque no solamente es tener la información, quedarme con ella, sino es que la vas a poner de conocimiento. La vas a poner de conocimiento porque para eso se pide información, para poder compartirla, ¿no? Para que no quede en manos solo de un grupo de personas, sino para que esto se pueda convertir pues, en información que se va compartiendo de manera masiva. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso pues, harto conocido, que es el caso Clau Reyes versus Chile, he generado un extracto nada más, nos menciona en el artículo 13 de la Convención que las personas tienen derecho a solicitar información que está bajo el control del Estado. ¿Por qué he querido resaltar el término bajo el control del Estado? Porque en las siguientes diapositivas vamos a utilizar esa precisión, ¿ya? Esa especificación que hace la Corte respecto a la información que se solicita. Y luego también se señala que el actuar del Estado debe encontrarse, pues, dentro, regido, direccionado por los principios de publicidad, yo diría de máxima publicidad y de transparencia. Y además nos dice que las personas pueden ejercer un control, pueden ejercer una vigilancia ciudadana, ¿verdad? Muy bien. Pongámosle mucho cuidado a esa información porque en la siguiente diapositiva, en las siguientes diapositivas lo vamos a tomar en cuenta. Muy bien. El derecho a acceso a la información pública establecido en nuestro país. Toda persona tiene derecho. Y yo creo que este artículo de la Constitución política vigente tiene una redacción, desde mi perspectiva, y eso que he revisado varias regulaciones a nivel internacional, yo creo que tiene una de las mejores redacciones sobre este derecho, ¿no? Dice, toda persona tiene derecho. Y aquí no está diciendo el ciudadano, no está diciendo la persona mayor de edad, no, dice todas las personas. Entonces esto incluye a todos los grupos, no solo a los que son nuestros connacionales, sino también habla de los extranjeros, de los migrantes, ¿no? O sea, todas las personas que se encuentran en este lugar, todas las personas. Es un derecho universal. Todas las personas tienen derecho a solicitar. Solicitar y todos sus sinónimos. Pedir, requerir, demandar. ¿Okay? Sin expresión de causa. ¿Qué quiere decir? Sin decir para qué lo requiere, ¿no? Y esto es importante porque a partir de ello es que se generan pues todos los precedentes vinculantes que vamos a ver en un momento.
¿ya? Entonces, sin expresión de causa. Antes, yo recuerdo cuando pedí información, cuando llegaba a las instituciones, ya era un freno la, la oficina de trámite documentario, ¿no? No llegaba y decía, voy a hacer un pedido. Y lo primero que te planteaba la persona de recepción, el servidor que estaba allí era, ¿para qué necesitas información, señor? ¿No? Entonces, era la primera pregunta que decía este servidor, desaprobado. No sé, él no tiene que preguntar para qué requerimos esa información, ni siquiera le debe cruzar por la mente. Ya bueno, vamos a decir que las personas normalmente nos preguntamos, los funcionarios y servidores, sí nos preguntamos mentalmente, pero ¿para qué lo quiere? ¿Verdad? No es la pregunta que deberíamos hacernos, pero creo que es la que rápidamente sale. El problema está cuando esa se expresa. No puede un servidor, un funcionario decirle al ciudadano, decirle a la persona que está solicitando, ¿para qué quieres esa información? Desaprobado, no puedes preguntar. Entonces, porque la propia Constitución nos dice que es sin expresión de causa. La información que requiera ya recibirla de cualquier entidad pública, ¿ya? Cualquiera, en un plazo legal, entonces ya nos está poniendo las reglas de juego, hay un plazo legal, ¿ya? Con un costo, si bien es cierto, el derecho a acceso a la información prima y el principio de gratuidad está alrededor de él, sí hay un costo, pero este costo, tal como lo han dicho ambos tribunales, es un costo de reproducción, ¿verdad? Y aquí ya viene el punto seguido respecto a, muy bien, puedes entregar toda la información o los documentos que se requieran, pero mucho cuidado con aquellos que están protegiendo otros derechos, porque si se exceptúa, si se generan excepciones, no es por, vamos a decir, un deseo caprichoso del legislador, no, sino aquí estamos hablando de una rigurosidad técnica. Quiere decir, así como otorgo información y doy información, también protejo otra información que tiene que ser protegida porque estamos hablando de otros derechos. Entonces, ¿vamos a proteger la intimidad personal? Sí, desde luego, la propia Constitución lo dice. Aquellas excepciones establecidas por ley y aquellas que se dan por razones de seguridad nacional. En nombre de la transparencia, no podemos vernos perjudicados en nuestra seguridad nacional. Imposible. ¿Verdad? Entonces hay que hacer una verificación, un análisis adecuado de qué información es pública y de qué información sería exceptuada. Entonces, ¿es fácil? No. Es difícil, ¿ya? Demanda mucho de los funcionarios y servidores, pero es necesario hacerlo, es importante hacerlo. Tenemos que hacer una verificación rigurosa de los documentos y de la información que poseemos, ¿ya? Muy bien. Principio de publicidad señalado, líneas arriba, por la Corte, ¿verdad? Toda información que posea, no está diciendo solo aquella información que crea el Estado, que genera el Estado, no. Porque eso sería mucho más fácil de repente, ¿no? Si yo lo he generado, si yo lo he creado, pues me voy a limitar a esa información. Pues no. Lo que se pide es que podamos advertir toda aquella información que poseemos, o sea, que tenemos en nuestras manos. ¿Y por qué eso es importante? Porque la información pública en manos de la persona A, de la persona B, de la persona C, persona D, manos de la institución X, Y y Z, siempre será pública. No interesa quién la tenga, sino estamos viendo la naturaleza de la información. Y la naturaleza de la información
si la hemos calificado como pública, será pública en cualquier mano, porque no importa quién la esté teniendo en su poder, lo importante es la naturaleza de esa información, ¿ya? Entonces, vamos a presumir que es pública, así como hay una presunción de inocencia, no me pueden decir a mí que soy culpable directamente sin haberse probado. En este caso, igual, la información se presume pública, vamos a presumir que es pública, salvo que tú hayas dado las excepciones, salvo que la hayas calificado o clasificado. Entonces, si está dentro de unas excepciones, ya no podrás entregarla, ya no podrás otorgarla, porque se encuentra protegida. Muy bien, el Estado debe adoptar las medidas básicas, como ahora, ¿no? Está adoptando las medidas básicas. Este programa es una muestra clara de que estamos adoptando, de que se están adoptando medidas, de que se están tomando medidas, que se está trabajando. Los programas, los cursos, todo lo que hace la administración pública, ¿no? Servir, la ENAP, la PCM, los ministerios, todo lo que hacen para poder brindar pues, un servicio profesional, son esas medidas que está adoptando, ¿no? Y luego tenemos un Estado que tiene la obligación, así como todos los sujetos obligados, de entregar la información que soliciten, que exijan las personas, aplicando este principio de publicidad. Muy bien. ¿Qué estableció el Tribunal Constitucional, ¿no? En este expediente 5173 del 2011, ya tiene su data, dice que no basta con alegarse que la información pueda afectar la seguridad o poner en riesgo la vida e integridad de las personas. Dice que esto debe ser acreditado. No basta con que yo diga, uy, no, yo no puedo entregar eso porque afecta mis derechos. No, tienes que acreditarlo. Tienes que probarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacerlo? Estableciendo, pues, una verificación, un examen adecuado y respondiendo de manera rigurosa, sustentando, ¿verdad? Justificando, motivando adecuadamente. No basta con señalar, sí, esto afecta, ¿no? ¿De qué manera afecta un bien jurídico o un derecho? Tengo que decir cuál es la afectación. ¿Bien? Actualmente para ello, para lo que vamos a ver en un momento, tenemos los órganos garantes, ¿no? Ahora nos vamos a visualizar en el trabajo del Tribunal de Transparencia, ¿no? Que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Qué es este tribunal? ¿No? Es un órgano garante, órgano resolutivo que pertenece al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que fue creado mediante Decreto Legislativo 1353 y que constituye última instancia administrativa en materia de transparencia y del derecho a acceso a la información pública. Sus casos cubren todo el país. Vemos los casos a nivel nacional. Muy bien. Y nuestra tarea es resolver todos los problemas, todas las controversias que se generan sobre dichas materias, ¿no? Entonces somos el órgano que resuelve. Actualmente, el Tribunal de Transparencia está conformado por 2 salas, como podemos ver allí. Ambas salas tienen sus presidentes y en sala plena, ¿no? Los presidentes y los vocales miembros del tribunal eligen a su presidente del tribunal. En este caso recae en el doctor Mancilla Crespo, ¿no? Y quien habla, que brinda el soporte técnico, jurídico y administrativo al Tribunal de Transparencia. Muy bien. ¿Cuáles son sus principales funciones? ¿Okay? La primera, como lo hemos dicho, resuelve
todas las controversias, y en este caso recursos de apelación, que llegan cuando se deniega información o cuando no hay respuesta, en cualquiera de los dos casos, ¿no? Nuestra resolución agota la vía administrativa. O sea, después de esto, administrativamente no hay nada, ¿no? Ya si el ciudadano ve por conveniente ir a la vía judicial, pues lo hará. Muy bien. Resuelve los recursos de apelación que han presentado los funcionarios y servidores cuando se les ha sancionado por el incumplimiento de las normas de transparencia. ¿Se puede sancionar a los funcionarios? Sí, se puede sancionar. ¿Quién inicia la sanción? Las entidades públicas. En ambos casos son las diferentes entidades, públicas o privadas, la primera instancia, recordemos eso. Y nosotros somos la segunda instancia, ¿ya? Entonces, lo que antes, con la ley que ya no está en vigencia, era el órgano superior jerárquico, que era pues el secretario general dentro de la institución, ahora pasa a manos de un órgano resolutivo que es autónomo, ¿no? En este caso el Tribunal de Transparencia. También tenemos una tarea muy interesante que es dirimir en los casos de conflicto entre la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Transparencia, ¿no? Son dos caras de una misma moneda y evidentemente no pueden ser contrarias, sino que deben ir encaminadas a conversar, ¿ya? Una protege, pues, todo lo que es datos personales y que tienen que ver con datos sensibles, y la otra ley, pues, da a conocer la información, evidentemente cumpliendo con proteger estos datos que no pueden, que no deben darse a conocer. Establecemos los precedentes vinculantes y proponemos mejoras a la normatividad. Muy bien, entonces, importancia del Tribunal de Transparencia, que nos hemos demorado mucho tiempo en tenerlo. Órgano especializado, garantiza decisiones técnicas, integrado por miembros elegidos en meritocracia y fortalece pues la rendición de cuentas y la confianza que tiene la ciudadanía en sus entidades. El procedimiento de acceso a la información, que lo conocemos, que es cortísimo, ¿verdad? De 10 días hábiles. Hay un uso de prórroga, que es necesario tenerlo en cuenta para lo que será más adelante los precedentes vinculantes, ¿verdad? Y ya el procedimiento de apelación dentro del propio tribunal, que es un poquito pues más engorroso, pero que tiene también un plazo célere para la obtención de la información, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuáles son los fines del derecho a acceso a la información? Primero, control del ejercicio, como hemos dicho, ejercicio de otros derechos fundamentales y la participación de los ciudadanos en la vida pública, ¿verdad? El control sobre la idoneidad, el acceso al cargo, lo vamos a ver, ¿no? Cuando buscamos información de los concursos públicos, ¿no? Los requisitos de idoneidad. Control de los ingresos de los servidores y funcionarios. Control sobre el ejercicio de la función. Entonces, sirven estos precedentes para poder tener en cuenta qué se puede otorgar y qué información no se debe dar. Muy bien. ¿Y por qué le decimos que el derecho a acceso a la información es un derecho llave? Porque este permite aperturar, dar a conocer, facilitar otros derechos. No es un derecho cerrado en sí mismo, que no tiene, vamos a decir, relación con otros derechos. No, por el contrario. Este permite ejercer otros derechos. Si quiero ir al centro médico, necesito información sobre la organización, los horarios, quiénes atienden, acceso a la información. Si quiero matricular a mi hijo en una institución educativa, pero resulta que mi hijo tiene problemas, vamos a decir, condiciones que generan falta de movilidad normal. Entonces necesito rampas,
verificar si existen las rampas por acceso a la información pública. Necesito hacer mi tesis, necesito información estadística, lo voy a pedir por acceso a la información. Entonces, me permite acceder a otros derechos. Es importante. Necesito hacer mis trámites de seguro, necesito hacer mis trámites de pensiones, necesito hacer mis trámites en una institución para una beca. Necesito información y la voy a pedir. Muy bien. ¿Cuáles son estos lineamientos que hemos generado como criterios resolutivos, ¿no? Y aquí lo principal es dar predictibilidad. Ese es el principal tema, ¿no? Predictibilidad. Que tanto los servidores, los ciudadanos, todos sepan qué es lo que estamos haciendo en materia de transparencia. Hemos hecho 3 grupos principales de lineamientos. El primero es que está referido a la asimetría informativa, ¿verdad? No podemos decirle al ciudadano que sepa lo mismo que nosotros. Imposible, ¿no? Entonces hay una asimetría informativa, por eso debemos interpretar de la mejor forma el pedido de acceso a la información pública. O sea, no le podemos pedir al ciudadano que sea lo más preciso posible. Si no lo puede hacer, nosotros debemos interpretar razonablemente ello. Hay un tema de subsanación, ¿no? Que muchas veces las instituciones dicen, ya, hay un plazo para hacerlo. Entonces, inmediatamente llega el pedido de acceso, inmediatamente hay que revisar, hay que verificar si tenemos la información o no, o si está claro o no, o si se tiene que pedir una subsanación o una expresión concreta y precisa de lo que quiere. Pero obviamente hay un plazo corto de 2 días. Tenemos que borrar, vamos a decir, volar. Muy bien. El otro está referido a la información atendida a satisfacción, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si un ciudadano me pide información en copia, tengo que entregarle en copia. Si quiere información en copia fedateada, en copia fedateada. Si quiere en archivo digital, en archivo digital. No es como nosotros queremos entregar, no. Es como el ciudadano lo pide. Y de acuerdo a lo que él está pidiendo, se tiene que entregar. Ahora, puede ser irrazonable lo que pide el ciudadano. ¿Qué tenemos que hacer? Pues como nosotros somos los que más sabemos, darle las posibilidades de entrega. ¿No? Otro aspecto está referido a que, vamos a decir, si piden información y eso está en el portal de transparencia, ya, bueno, que busque, se le manda el link, que busque. No, el Tribunal de Transparencia ha dicho en su lineamiento resolutivo 1, número 6, que no podemos decirle al ciudadano que vaya y busque. La información debe ser inmediatamente dada para que el enlace dirija exactamente a la información que se está pidiendo. ¿Ok? Volumen de la información. Cuando la información es voluminosa y ahora nos pide, bueno, por correo electrónico, se le mandan varios correos, se le explica que se le van a mandar varios correos porque la capacidad no permite enviar pues, todo en uno solo, o se le puede facilitar el tema de un enlace para que la persona pueda acceder a ese enlace y descargar la información que considere pertinente. Bien. Si decimos que no existe la información, hay que indicar si se extravió, se perdió, si no se creó, si no se generó, de repente fue solo un borrador y no llegó a efectivizarse la información. Eso debe quedar claro. Bien. Y el otro aspecto que se está señalando es el cronograma de entrega. Muchas personas me dicen, pero doctor, si tenemos muchos pedidos y la información es muy grande, es muy amplia, ¿cómo hacemos? Por cronograma. Le dices al recurrente, mira, sobre ese tema y sobre estos tengo, no sé, 10 pedidos. Y la información, no sé, son 10.000 expedientes. Son 700.000 folios. Bueno, ¿usted quiere todo? Sí. Muy bien. Todo yo se lo voy a dar en este cronograma.
2 años, 3 años de entrega, diariamente le voy a entregar información, ¿no? Cronograma de entrega. ¿Está permitido? Sí. Ya el Tribunal de Transparencia lo ha dicho. Solamente que, ojo con el cronograma. No puedo decir, un cronograma, bueno, entrego en 20 años, pero no hice el análisis de cómo. Y resulta que esa información se puede entregar en 6 meses. Y ya tú le dijiste tantos años. Pues, si eso se acredita, se puede hacer el uso de un cronograma. Muy bien. Ya lo hemos indicado. Información exceptuada, en secreta, en reservada y confidencial, y que hay que tener mucho cuidado porque ya sabemos que tanto en información secreta como en reservada es necesario clasificar con resolución de la institución y además especificar por qué esa información tiene que ser clasificada. En el caso de la confidencial no se necesita clasificación, pero sí debo hacer una calificación de la información al momento de que me piden. Muy bien. Estas excepciones deben ser establecidas o deben marcarse de acuerdo a la ley, no excepciones por otra norma, sino por ley. Debe hacerse una interpretación estricta y restrictiva. Y no basta con que yo ponga artículo 16, artículo 17 de la ley y la excepción. No, tengo que detallar, tengo que motivar por qué se ajusta ese pedido a esa excepción. Recordemos que la carga de la prueba no recae en el ciudadano, sino recae en nosotros que somos los que estamos denegando. La documentación que puede ser entregada de manera parcial. Un currículum tiene mucha información, ¿no? Y es evidente que nosotros vamos a tener que entregar lo que es público. Lo demás se disocia o lo que decimos coloquialmente se tacha. ¿Bien? La sustracción de la materia es otro aspecto que el tribunal también ha tomado en consideración y aquí es, si tú adviertes que te has equivocado y le has respondido al ciudadano que no le vas a entregar, pero después lo revisas y verificas que sí se puede entregar, entonces le entregas la información, pides que se concluya el caso, porque ya llegó al tribunal, y le dices, acreditas al tribunal que lo entregaste. Entonces pides la sustracción de la materia. De esa manera ganamos todos, ¿no? Ganan ustedes, ya no sale resolución, ganamos nosotros, porque se concluye el procedimiento de manera anticipada, y gana el ciudadano principalmente porque obtiene la información que que ha pedido, ¿verdad? Y el desistimiento igualmente, ¿no? Los ciudadanos, los solicitantes pueden desistirse del pedido porque, pues, en fin, ya no necesitan la documentación o ya la obtuvieron a través del portal, entonces pueden desistirse. De esa manera concluyen también con el procedimiento, ¿verdad? Luego tenemos el tema de cómo se da la atención en el caso del recurso cuando éste se presenta ante una entidad y no se presenta directamente ante el Tribunal de Transparencia. Acá el Tribunal de Transparencia ha indicado que tienen 2 días para remitirlo inmediatamente a la entidad. Resulta que el tribunal pues no tiene sede en todas partes del Perú. Entonces la norma ha establecido que los ciudadanos pueden presentarlo en la misma sede de la entidad y la entidad está obligada a derivarlo. Obligada. Eso genera pues una responsabilidad. Muy bien. Y finalmente, nuestros precedentes vinculantes, ¿no? Como lo hemos dicho en el caso de los criterios resolutivos que agrupan todas las resoluciones, en el caso de los precedentes vinculantes son los de obligación, son los de, vamos a decir, de mandato obligatorio. Todos debemos cumplir con ellos, ¿no? Son criterios interpretativos, como los que hemos mencionado arriba, pero estos son obligatorios. Los otros son orientadores. Muy bien. Luego, al igual que los criterios resolutivos, otorgan predictibilidad y seguridad jurídica, ¿no? Porque ya saben, pues, tanto las entidades como primera instancia como los ciudadanos, pues, cómo es que tienen que atender una solicitud de acceso a la información, ¿no? Entonces, estos aspectos son
importantísimos. Primer precedente vinculante, ¿no? La resolución fue publicada en el peruano el 11 de febrero del 2020. El plazo para interponer recurso de impugnación. La ley de transparencia, la ley especial, hablaba de 15 días naturales, pero la ley del procedimiento administrativo habla de 15 días hábiles. Por tanto, se hizo una interpretación más favorable al ciudadano y se estableció mediante precedente vinculante que el plazo para presentar el recurso de apelación es de 15 días hábiles, no naturales, sino hábiles. Bien. Segundo precedente vinculante, también publicado en la misma fecha en el Diario Oficial del Peruano, establece cómo es que puedo plantear la inexistencia de información. Eso es lo que más, vamos a decir, llama la atención al funcionario servidor. ¿Cómo puedo decir que no existe? Bueno, ya el Tribunal Constitucional ha señalado que cuando uno dice que esa información no existe, lo describimos y lo firmamos, es una declaración jurada. Por tanto, cuando uno quiere tener su declaración jurada en perfecto estado, lo que hace es que determinar, hacer un checklist, verificar, buscar, pedir, ¿no? Pedimos información al banco, pedimos información a las diferentes entidades y corroboramos. Es lo mismo que se pide en acceso a la información. Pedir a las áreas correspondientes a ver si ese documento se creó, de repente se envió en copia por parte de otra institución, de repente está en el archivo, ¿no? De repente pues, hubo un problema, se incendió el archivo y ya no tenemos ese documento. Entonces, para poder dar una información correcta, concreta y precisa, necesitamos hacer ese enlace con las diferentes áreas y oficinas. Una vez que tenemos las respuestas y verificamos que esa información no está, lamentablemente, entonces ya con esa seguridad respondemos al ciudadano. Eso es lo que le pide, lo que el Tribunal de Transparencia estableció como precedente vinculante. Haz un trabajo efectivo de búsqueda y luego que tienes las constancias correspondientes, respondes. Eso te va a ayudar a ti como servidor y funcionario tener pues, la protección adecuada ante el documento en el que vas a responder que no existe, que no está o que se ha destruido. Si se ha destruido, tendrías que preguntar al área correspondiente si se está haciendo ¿qué? La recuperación de la información, ¿verdad? Porque la ley también establece que ante deterioro, pérdida o destrucción se tiene que hacer, pues, la recuperación de la misma. ¿No? Entonces, eso se debe acreditar. Muy bien. El costo de reproducción. Decimos, principio de gratuidad. Sí, pero todo tiene un costo. Y aquí no es un costo con ganancia, no, sino que es un costo de reproducción únicamente. Si saco una copia, es por lo que puede costar una copia. En la calle, una copia puede costar 10 céntimos, hasta menos, ¿verdad? Y ya la entidad, la empresa, la librería está ganando con eso. Entonces ya, pues, la entidad no puede cobrar más de 10 céntimos porque eso generaría pues, una ganancia y la entidad no está para generar ganancias, sino para dar servicios, ¿no? Por tanto, el costo de reproducción, en el caso de transparencia, que se rige por un principio de gratuidad, lo que busca es esa reproducción, esa copia. Se entrega la información a cambio de que el ciudadano pueda pagar por el costo de reproducción de los documentos. Si tengo que subir 20 veces al 15º piso y eso va a generar un costo adicional, no. Si tengo que ir al archivo periférico para poder determinar, tampoco. Eso no se puede cobrar. Solo es el costo de reproducción de la copia. ¿Bien? Y también, obviamente, tenemos pues nuestros mandatos, ¿no? Si me piden información por correo electrónico, pues no voy a cobrar. Cero, ¿verdad? Si me piden información por copia simple, pues es 10 céntimos, ¿verdad?
La inexistencia igual se da a conocer pues, de manera gratuita. Muy bien, el cuarto precedente vinculante, que fue publicado el 6 de octubre del 2023, nos habla sobre las boletas de pago. Un tema interesante, ¿no? Boletas de pago de funcionarios y servidores. Y estas boletas de pago tienen naturaleza pública. Sin embargo, aquella información que es relativa a datos personales debe ser disociada, debe ser tachada, ¿no? ¿Toda información se puede entregar? Sí, pero aquello que es público, ¿no? Por ejemplo, el sueldo, ¿no? Computable, la asignación familiar, ¿no? La remuneración vacacional, sí, pero bueno, AFP fondos, AFP comisión, retenciones, adelantos, o por ejemplo, el tema de los préstamos bancarios por convenio. O sea, la gente no tiene por qué enterarse pues, cuánto tengo de préstamo y si me quedo sin sueldo o no, ¿verdad? El tema de los pagos de pensión a menores, ¿no? Que a veces hay una resolución judicial y finalmente, pues, eso tampoco puede darse a conocer, pues es un tema personal, ¿verdad? Muy bien. Y el quinto precedente vinculante que está referido a registro de control de asistencias de funcionarios y servidores. Aquí es un tema que generó pues, muchos comentarios, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hemos visto? Que en los gobiernos locales, regionales, muchas veces, ¿no? Se contratan personas que nunca van, no marcan y reciben su sueldo completito, ¿verdad? Y esto, claro, tiene que ver con la forma del contrato de cada una de estas personas, evidentemente, ¿no? Estamos hablando de contratos laborales, no de contrataciones de terceros, sino de contratos laborales, ¿no? Y aquí lo que se advertía era que a veces muchos casos, muchas personas que habían sido contratadas, o no marcaban o no se hacía un adecuado control sobre si asistían o no asistían. De repente faltaban, igual les llegaba su sueldo completo. Entonces, esos son actos de corrupción que no se pueden permitir, ¿no? Entonces, principalmente no está para hacerle pues reglaje a los funcionarios servidores, sino está para poder verificar si están cumpliendo con el trabajo que deben realizar dentro de la administración pública, porque pues las remuneraciones provienen del erario público. Muy bien, hasta aquí nos vamos a quedar. Quería compartir con ustedes todos estos precedentes vinculantes que eran, vamos a decir, necesarios para el conocimiento de los participantes en este programa y los principales criterios también que el tribunal ha venido desarrollando de manera resolutiva. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por esta conferencia tan interesante y de forma tan clara y tan precisa como nos has contado. Yo me anoté, de hecho, que mencionabas que el derecho a la transparencia es un derecho llave, ¿no? Que facilita además otros derechos. Me gustó mucho esa frase, me la he anotado. Y bueno, antes de pasar a todas las preguntas, tenemos muchísimas preguntas de las y los participantes. Les recuerdo que estamos dejando en el chat de esta sesión de Zoom un enlace de encuesta de satisfacción para que pues nos ayuden a seguir mejorando las conferencias para todos ustedes. Además, contarles que las constancias de participación de esta conferencia y bueno, de las otras en las que ustedes hayan participado, llegan a sus cuentas de correo, cuentas con las que se han registrado para esta conferencia en un plazo de 30 días hábiles, así que no se preocupen que ya les van a llegar los enlaces las constancias de participación. Me trabé aquí. ¿Qué más tengo aquí? ¿Alguna otra mención? Y la PPT, la presentación que acaba de hacer José, también la vamos a colgar
en la colección de con todas las demás presentaciones del programa de capacitación, así que no se preocupen que van a poder tener acceso a esta información también. Bien, ahora sí, voy con la primera pregunta y a ver. ¿Cuáles consideras que son los principales desafíos que enfrenta el tribunal para fortalecer la cultura de transparencia en las instituciones públicas? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Una pregunta bastante difícil. A ver, principales desafíos que enfrenta el Tribunal de Transparencia. Nosotros hemos podido verificar, ya no lo he compartido con ustedes por falta de tiempo, pero es la escalada de casos que tenemos, ¿no? Empezamos con 100 casos, ¿ya? En el 2017 y actualmente ya vamos acercándonos a los más de 12.000 casos, ¿no? Entonces, los recursos de apelación pues son nuestro principal reto, resolver los recursos de apelación porque es nuestra principal tarea, resolver todos los recursos de apelación. Entonces, con 2 salas es un objetivo complicado porque nosotros tenemos tiempo récord para poder atender, ¿no? Después de admitido el recurso de apelación, se cuentan 10 días hábiles para poder resolver. Entonces, dentro de, a nivel nacional, tenemos el plazo más corto de los tribunales administrativos y a nivel internacional, de la misma forma, tenemos el plazo más corto a nivel de los tribunales y órganos garantes en materia de transparencia dentro de la región y a nivel internacional. Entonces, sí es un reto el plazo ya de los recursos, atender los recursos dentro del plazo. Es evidente y sabemos que a veces tenemos retraso, ¿no? Es un tema de este crecimiento de los recursos, así que nuestro reto es avanzar a cumplir con la celeridad, que es un principio necesario en todo procedimiento administrativo y judicial, ¿no? La celeridad y la calidad de nuestro servicio, ¿no? Las resoluciones se tienen que brindar y se tienen que entender fácilmente, claridad, ¿no? Debemos tener muchísima claridad, que es lo que hemos venido cumpliendo hasta el momento. Como les dije, los vocales son elegidos dentro de un proceso meritocrático muy exhaustivo, ¿ya? Y eso es lo importante, ¿no? La meritocracia y la autonomía, que aunque ustedes no lo crean, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, yo diría que este tribunal ya ostenta esa autonomía a la hora de resolver sus recursos de apelación. ¿Ya? Nunca ha tenido presiones de ningún tipo para resolver y nosotros hemos tenido casos muy complejos, muy difíciles, ya casos muy importantes que las salas han tenido que ver y no han tenido ninguna presión. Evidentemente, todo se ve a través de los medios de comunicación y nosotros observamos que hay mucha expectativa, ¿no? Eso pues nos presiona a nosotros, evidentemente, pero una presión externa de alguien externo, de ningún poder, se ha puesto a decir cómo es que tenemos que resolver. Pueden opinar, ¿sí? Pero finalmente el tribunal se ha basado en esa autonomía para emitir sus resoluciones. Entonces, yo diría, miras al futuro, nos gustaría pues, crecer en salas, ¿no? En salas, el tribunal sería importante que pueda tener una sala o 2 salas más para poder trabajar estos temas mucho más rápido. Y vamos a seguir en el tema de difusión que estamos haciendo ahora a nivel descentralizado. Estamos realizando audiencias ciudadanas
de nivel descentralizado y hemos ido pues a 15 lugares, ¿no?, de nuestro país, ¿no? No nos hemos quedado en Lima, estamos saliendo a Huánuco, Junín, Cusco, Arequipa, ¿no? Nos hemos ido a Iquitos, hemos estado en Tarapoto, Tumbes ha sido la última y ahora también vamos a ir a Amazonas para cerrar. Entonces, eso es lo que se necesita, dar a conocer a los ciudadanos estos criterios para que puedan pedir bien y para que las entidades los puedan atender bien. De esa manera, pues vamos a tener un número adecuado de recursos de apelación y que estos recursos de apelación no lleguen pues sin parar por cosas que pudieron haber atendido desde un inicio adecuadamente las entidades. Entonces es un trabajo arduo, pero que estamos con mucha fe de lograr pues todos los objetivos que el tribunal, siendo muy pequeño, siendo muy tribunal muy novel, está realizando, ¿no?, a la fecha. Así que por ese lado veo con mucha fe que vamos a lograr cumplir con todos nuestros objetivos. Bien, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. En el caso de información generada en el marco de una investigación fiscal, ¿esta debe mantenerse en reserva hasta que el fiscal autorice o puede entregarse parcialmente según los criterios de transparencia? Bueno, esto se rige, si ustedes verificaron al inicio, yo indiqué que es por excepciones establecidas, ya sea en la Constitución, ya sea en la Ley de Transparencia, que tiene sus excepciones establecidas de manera taxativa, o por leyes específicas, que lo que dice la Constitución es que no debe ser dada por normas de menor rango, sino por leyes. Entonces, el Código Procesal Penal establece cuándo es información que se debe mantener reservada. Entonces, por especialidad, se rige, y la propia Constitución lo dice, la propia Ley de Transparencia dice, si el Código Procesal ordena que es información reservada, se mantendrá reservada. Y el fiscal, que en ese caso es el que está llevando la investigación, advierte que se debe mantener en reserva, se mantendrá en reserva por el tiempo que se establezca. Ahora, él puede decir simplemente se establecerá reservado y se mantendrá en ello durante, no sé, unos meses. Perfecto, los va a sustentar, va a establecer que esto podría traer como perjuicio un problema en la investigación, entonces cierra esa información. El ciudadano puede plantear un habeas data frente a esa medida. Sí, puede plantear un habeas data y finalmente será, ya sea el Tribunal de Transparencia en un recurso de apelación o en un habeas data, el Poder Judicial establecerá si el tiempo que estableció el fiscal para la reserva ha generado un daño o más bien ha generado un bien, una protección a un bien jurídico, ¿verdad? Entonces, recordemos que cuando uno hace la reserva de información, lo hace porque está protegiendo un derecho o un bien jurídico mayor, ¿no? Entonces, si eso está sustentado, adelante, no hay ningún problema. Y ahí en esa misma línea tenemos también consultas respecto a cómo se sustentaría una denegatoria de información referida a las denuncias en el marco del decreto legislativo 1327, que hace referencia a las denuncias y la protección del denunciante. Igualmente, igualmente. En el caso de la propia ley de transparencia, indica que se mantiene en reserva aquellos casos en los que se tiene que proteger al denunciante. Lógicamente, el tema de denuncias, así como el tema de garantías, tiene una protección específica, ¿no? Entonces, si hay una ley de manera especial que protege y da un plazo de protección a esa información,
esa se debe respetar, ¿no? Por ejemplo, en materia de investigación, cuando hay un procedimiento disciplinario, ¿no? La ley dice que son 6 meses, ya el tribunal ha indicado que es desde el momento en que se inicia el procedimiento, ¿verdad? Cuando se establecen los cargos. Muy bien, entonces, a partir de ese momento se cuentan los 6 meses. Ahí hay una especificidad de plazo. Cuando no hay una especificidad de plazo y se dice porque esto puede generar algún tipo de inconveniente respecto al denunciante, entonces se mantendrá al término del caso, ¿no? En el caso disciplinario dice 6 meses. Si no has terminado los 6 meses, igual se revela. Pero en los otros casos de denuncias se tendría que esperar hasta el término. Si es que la ley no ha establecido un plazo específico en el que termine y se puede levantar, tú tienes que proteger la información hasta el término de ese procedimiento. Y en esa línea, porque mencionabas también durante la exposición que una entidad puede decir que esta información es confidencial o es sensible siempre y cuando la entidad o sea, haya definido mediante una resolución que esta información realmente es sensible o o no es pública. En ese caso también tendría que la entidad emitir una resolución. Si es reservada, sí. Uh-huh. En el caso de todo lo que tenga que ver con denunciantes es información reservada. Cuando es reservada y cuando es secreta, la información necesita de una clasificación. Y la clasificación se hace mediante una resolución de la institución. Sí la necesita. Cuando es información confidencial, por ejemplo, el tema de la investigación dentro del ámbito disciplinario, esa es confidencial. Ahí sí te da 6 meses. Por ejemplo, cuando tú dices esa información que está referida a historias clínicas, ya, eso no lo tienes que clasificar. Simplemente con el hecho de que es información de salud o es información referida a datos sensibles o personales, no necesitas clasificarlo. Basta con que califiques la información como confidencial y no la entregues. En el caso de la información reservada o de la información secreta, que sí forma parte pues de todo un engranaje, allí sí hay que clasificarla con resolución ministerial o del órgano administrativo de mayor jerarquía dentro de la entidad. Bien, nos queda muy poco tiempo. Voy a tomarme 5 minutos más porque hay de verdad varias preguntas para poder hacer un par más. Y esto está referida a, ya, por ejemplo, esta, ¿no? ¿Qué sucede si la información solicitada involucra datos personales que podrían generar riesgos? Por ejemplo, en contextos de alta criminalidad como extorsiones o secuestros. ¿Cómo se equilibra este principio de publicidad con la protección de la seguridad de las personas? Muy bien. Está primero la protección de las personas y sus datos. Eso sí tenemos que tenerlo como prioridad. Ya está esa información resguardada y debe estar resguardada, ¿no? El tema de seguridad ahora a todos nos preocupa. Es más, cuando se pide información sobre los CVs de los funcionarios y servidores, que vamos, estamos más expuestos, ¿verdad? Cuando se pide información sobre los CVs, cuando se pide información sobre las boletas de pago, lo que se manifiesta es que, por ejemplo, no puedes dar tu número de teléfono, no puedes dar tu dirección, no puedes dar tu correo electrónico personal. Todo eso se tiene que tachar. Lo único que debe quedar es la remuneración bruta, ¿verdad? La remuneración total, ¿no? Que es lo que proviene de la cuenta del Estado. Y en el caso de que tú tengas descuentos, tampoco. Si dices, tienes un préstamo por convenio con el banco de crédito, eso no va, eso también se tiene que tachar porque la gente no tiene por qué saber con quién tienes préstamo. Si en tu CV, por ejemplo, has puesto datos de las referencias, ¿no? También eso puedes evidentemente tacharlo. ¿Por qué? Porque debes dejar solo aquello que no genere
un problema, ¿no? Un inconveniente respecto a la seguridad, a los datos personales de una persona. Todo lo demás se entrega, todo lo demás se revela, pero aquello que es para proteger un dato personal, lo sustentas y lo disocias, lo tachas. Recordemos algo que yo siempre le digo a los funcionarios responsables y a los poseedores. Si ustedes revelan de más, no hay vuelta atrás. Si ustedes protegen la información, porque lo están haciendo de buena fe, están protegiendo la información y lo sustentan, muy bien, adelante. ¿Por qué? Porque si después te ordenan revelar, pues ya habías resguardado inicialmente. En cambio, si tú otorgas todo y después te dicen, ¿por qué otorgaste? Tenías que haber resguardado, pues el daño ya fue causado. Ya pusiste la información que no debiste, la pusiste en conocimiento público. Esto pasó, por ejemplo, con el caso del expresidente Vizcarra. Se pidió información de sus correos electrónicos, ¿ya? Y parece que pues, el despacho presidencial dieron todo, otorgaron todo. Y la persona que lo había recibido, como era un académico, ya estaba haciendo una investigación seria, encontró que había información de salud del presidente dentro de esos correos electrónicos. Y él, como sabe que quien abre documentos que son privados, evidentemente está en responsabilidad, no los abrió, pero era información que le había mandado la clínica al expresidente. Y entonces él sacó una nota diciendo, muchas gracias por la información que se ha podido entregar, han cumplido con entregar, pero ojo, deben ser mucho más cuidadosos en el momento en que entregan, porque me han entregado información confidencial, que yo no he abierto, obviamente porque sé cuáles son mis deberes, mis obligaciones, y no debo abrir esa información, y la devolvió, ¿ya? Pero ese es el tema. Si lo hubiera abierto y lo hubiera publicado, no había vuelta atrás porque era un dato sensible que no debe darse. Entonces, ¿debemos ser cuidadosos? Sí. ¿Debemos sustentar la negativa? Sí. A veces es mejor resguardar la información, sí, si hay duda razonable y tú consideras que esa información debe ser protegida, protégela, ¿no? Si llega en un recurso, ya será en esa verificación de información, en ese análisis donde tú vas a presentar tus descargos y tu posición de protección de esa información frente a lo que diga pues, la otra parte y frente a lo que el tribunal o el Poder Judicial resuelvan sobre ello, ¿no? Pero yo siempre estoy en la línea de que la protección se debe dar, siempre se debe dar, ¿no?